es Héctor Ayllón, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y la ponencia que voy a impartir es sobre gamificando la enseñanza jurídica. Y voy a hablar un poco de las experiencias que he llevado a cabo en el aula, desde utilizar Kahoot, pasando por el Trivial hasta llegar al Escape Room. Es cierto que se han utilizado juegos en la educación de forma habitual y también es cierto que el hecho de introducir los juegos pues genera y facilita la motivación por parte de los estudiantes, porque quizás uno de los principales problemas que tenemos hoy día con los alumnos es que están profundamente desmotivados de cara al estudio. Y evidentemente pues, la lectura de materiales escritos les cuesta mucho. Y prefieren cosas que sean mucho más dinámicas, materiales que sean en fotografías, materiales que sean en vídeos, e incluso tampoco admiten o aceptan vídeos que sean excesivamente largos. Por eso pues, triunfan las redes sociales como TikTok o Instagram, donde de forma rápida son capaces de acceder a multitud de información distinta de forma rápida. Entonces, realmente lo importante en estos casos es tratar de establecer algún tipo de táctica de educación que pueda permitir enganchar a los alumnos de esta manera. Y bueno, vamos a ver un poco qué ventajas e inconvenientes tiene el juego. Principalmente la ventaja es que fácilmente y de forma distraída, de forma lúdica, pues se puede ejercitar o se puede repasar aquello que se ha aprendido de forma sencilla. Además, que también pues, estimula la imaginación y la cooperación entre los propios alumnos. Y luego, además, generan un clima de confianza más distendido que permite pues, participar a todos los alumnos que habitualmente en clase, cuando preguntas, directamente no participan. Ahora bien, ¿qué problema se plantea? Bueno, pues quizás el hecho de que se efectúe una proliferación de juegos en las aulas por parte de todos los profesores en cada asignatura, en cada clase, pues puede también generar un hastío, un aburrimiento por parte de los alumnos, sobre todo cuando hablamos del mismo tipo de juegos. Eso lo he visto en el caso del Kahoot. Pues, bueno, pues evidentemente el hecho de repetir continuamente los profesores el mismo tipo de juegos hace que incluso, aunque sea un juego, los alumnos lo perciban de una forma ya distinta. Entonces es totalmente ineficaz el llevar a cabo un Kahoot o un Trivial o cualquier tipo de juego si la idea es reiterar o repetir eso todas las semanas, por ejemplo. Y luego también, evidentemente, precisa el poder efectuar y preparar ese tipo de juegos, precisa un tiempo considerable y además que previamente los alumnos tengan un conocimiento de la materia, porque si no, evidentemente, es muy difícil que los alumnos puedan jugar a estos juegos. Otra cuestión distinta es cómo se puede facilitar a los alumnos esa información previa, porque podemos hacerlo a través de un vídeo o a través de materiales audiovisuales breves que pues, seguramente tengan mayor aceptación. Claro, ¿qué ocurre con los alumnos que no participan en los juegos? O aquellos incluso que no van a clase. Pues, lógicamente, es más difícil conseguir enganchar a esos alumnos y que esos alumnos puedan beneficiarse de este tipo de actividades en clase. Otro problema que se plantea es si es oportuno calificar o no los juegos, porque puede generar algún tipo de tensión y, por tanto, hacer disminuir ese carácter lúdico y distendido de los mismos. Bueno, ¿qué tipo de juegos utilizo o he utilizado en clase? En primer lugar, el tipo del Kahoot. Kahoot, que es un juego conocido por todo el mundo, por todos los docentes, que supone, como bien sabemos, hay diferentes sistemas, el quiz. El quiz hace referencia a que se plantea una pregunta y hay 4 posibles respuestas. Se marcan en colores, hay que elegir un color y además también se fomenta no solo la participación, que es anónima si se quiere, sino también se fomenta el responder de forma rápida, porque cuanto más rápido, mayor puntuación se obtiene. Evidentemente, una ventaja importante es que tiene un feedback inmediato, automático, de cuántos alumnos están participando y los resultados, con lo cual eso se puede luego exportar a una hoja Excel, por ejemplo, para poder evaluarles en el caso que se quiera
así. Y luego también puede servir para poder conocer la opinión de los alumnos sobre ciertas cuestiones concretas o incluso para debatir, aunque yo, como digo, lo utilizo menos en clase. ¿Cómo lo he implementado en mis clases? Bueno, pues yo lo que hacía en el caso del Kahoot, para que fuera algo distinto, es lo utilicé en el caso de mercantil y en la asignatura concreta de contratos. Entonces, lo que hacía era que los alumnos fueran los que directamente preparasen un Kahoot con 4 o 5 preguntas sobre un contrato concreto que les había tocado a ellos. Entonces, bueno, se explicaba el contrato, hacíamos un poco trabajo sobre las diferentes cláusulas del contrato y luego se hacía un Kahoot con objeto de ver si los alumnos que estaban escuchando esa charla habían entendido y comprendido bien cada parte concreta y elementos o cláusulas conflictivas de ese contrato. Bueno, realmente en el examen final incluí muchas preguntas de estos Kahoots que han empleado entre todos y realmente los resultados fueron muy positivos, porque prácticamente todos los alumnos que participaron en el examen respondieron luego bien a estas preguntas. El segundo juego que introducí en clase es el Trivial. El Trivial, que es ampliamente conocido, pues supone que hay 6 bloques temáticos distintos. Bueno, yo lo que he hecho ha sido adaptarlo, evidentemente, a la materia de Derecho, concretamente a la parte de Introducción al Derecho. Entonces, lo que hice fue agrupar el temario, todos los temas, en 6 bloques distintos y a cada uno le asigné un color. Cada color, como ya saben en el caso del Trivial, corresponde a un quesito y al final gana el que tiene más quesitos. Bueno, entonces, ponemos en la pizarra la equivalencia del color con el temario concreto. Pues, por ejemplo, el quesito azul podían ser la fuente del derecho, el quesito verde, las normas jurídicas, el naranja, cómo se aplican las normas, el amarillo, la eficacia de las normas, el rosa, la Constitución española, y el marrón, el derecho subjetivo. Entonces, cada quesito correspondía a un tema específico. Para que los alumnos participaran no solo en el juego en sí, sino también en la elaboración del juego, lo que se hacía es que, bueno, formamos 6 equipos. Con 2 cada en clase, hicimos 6 equipos. Y cada uno de los equipos debían hacer una pregunta con sus correspondientes respuestas y marcando la respuesta válida de cada uno de los temas. Sin perjuicio de que, evidentemente, también yo elaboraba una base de preguntas bastante amplia. Entonces, los alumnos, no solo a la hora de participar, sino a la hora de elaborar las preguntas, pues también se involucran. Porque, de hecho, pues, bueno, pues querían hacer preguntas lo más difíciles posibles por si les tocaban a otros compañeros, pues que fuera más difícil para ellos poder conseguir un quesito, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea era no solo repasar el temario, sino también profundizar un poco y a la hora de hacer las preguntas, intentar introducir preguntas complicadas. Lógicamente, hay que tener en cuenta que el tiempo de juego son 2 horas, que hay que colocar las mesas, hay que explicar cómo es el funcionamiento. Bueno, como hay 6 quesitos y son 6 grupos o 6 equipos, pues al menos cada grupo tiene que hacer 10 o 15 rondas para poder conseguir al menos los 6 quesitos o 4 o 5 quesitos. Entonces, hay que crear una batería de preguntas bastante elevada. Sobre todo, además, porque muchas veces los equipos pues prefieren unos temas y evitan otros. Pues hay equipos que se les dan mejor unos temas y, bueno, pues hacen primero esos temas o cuando tienen dudas ante 2 preguntas distintas, de 2 temas distintos, prefieren siempre un tema concreto. Entonces, lógicamente, hay que elaborar una batería de preguntas bastante amplia. También yo lo que hago para que todos participen es introducir una regla muy simple y es que ellos eligen qué quesitos quieren coger o eligen un poco el camino del equipo, pero luego a la hora de hacer las preguntas, el equipo que pregunta a otro equipo elige qué persona concreta de ese equipo va a responder. Entonces, no responde el que más sabe, sino que cada vez responde uno en función de lo que ha decidido la persona concreta del equipo que está preguntando. Cuando falla la pregunta, evidentemente, pues se le da respuesta y yo aprovecho para introducir un poco una pequeña explicación de una frase sobre por qué, justificando esa respuesta. Para motivar además la participación de los estudiantes, yo valoro el juego. Entonces, el que gana el juego al final de las horas, de las 2 horas de juego, le doy un punto, el siguiente 0,8, el siguiente 0,6, 0,5, 0,4 y el último 0,2. De tal manera que siempre, por el hecho de participar, se van a llevar al menos 2 décimas sobre la nota correspondiente simplemente por el hecho de participar. ¿Vale? Pero lógicamente el espíritu competitivo y el hecho de conseguir ciertos puntos en la nota final pues, hace que muchos estudiantes estén motivados de forma extra en el juego. Este juego funciona muy bien en la práctica, pero tiene 2 problemas. El primero, que supone un trabajo extra para el docente porque tiene que elaborar una batería de preguntas amplia. En segundo lugar, que es necesario haber dado ya todo el temario. Y en tercer lugar, que es un juego que se puede hacer una única vez durante asignatura y cuatrimestre. Si no, pues evidentemente pierde motivación para los estudiantes. Y lógicamente también tenemos un problema cuando, me ocurrió este año,
los alumnos o algunos alumnos de varios equipos no fueron ese día a clase. Algunos por estar enfermos, otros directamente porque optaron por no ir. Y eso pues descompensó un poco los equipos. Bien. El último de los juegos, quizás el que está más demandado hoy día, es el Escape Room, que sería el Escape Classroom. Claro, esto en la práctica habitual en los juegos de ocio, de Escape Room, la idea final del juego es salir de una habitación, conseguir averiguar las pistas para salir de la habitación. Claro, esto que intento plantearlo yo en un aula, yo no puedo porque no tengo la disponibilidad plena del aula para poder, con carácter previo, establecer y esconder las pistas, porque las aulas son rotatorias, hay diferentes asignaturas, diferentes profesores, y es más complicado. Y luego, segundo, no puedo cerrar de forma digital o con llave ese aula porque no dispongo de esa opción. Pero realmente así sí sería más creíble ese juego de escape room. No obstante, sigo pensando cómo poder implementar ese tipo de juegos más en la práctica en las aulas concretas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues yo planteo una historia y esa historia, lo que tratamos con el escape room es que los diferentes equipos consigan averiguar cómo ayudar a la persona titular de la historia. En este caso, pues era un estudiante que estaba de Erasmus en Ucrania cuando surge la guerra. Y entonces, bueno, pues se trata de ir consiguiendo pistas, resolviendo pistas que va dando el estudiante Erasmus a su profesor de Derecho que se encuentra en España. Entonces, claro, las pistas están relacionadas siempre con cuestiones jurídicas. Por ejemplo, la primera pista es una sopa de letras, en la cual hay que localizar los principios generales del derecho. Y cogiendo todos los principios generales del derecho que encontremos en la sopa de letras, al final la inicial forma una palabra que nos determina en qué lugar tiene que ir primero el estudiante, qué ciudad concreta tiene que ir primero el estudiante. Luego, una vez que solventas la primera pista, la segunda era un crucigrama. Y aquí sí que había ciertas casillas que estaban sombreadas. También cogiendo la inicial de todas, o sea, la inicial, el color de esas casillas daba lugar a una frase que suponía la ciudad donde se iba a recoger en coche el estudiante para cruzar la frontera. Claro, eso era sobre, bueno, pues el caso de las fuentes de derecho. La tercera pista era una carta, donde se remitía una sentencia. La sentencia había que buscar en una base de jurisprudencia, había una temática concreta y había que buscar específicamente unas palabras claves que llevaban a los alumnos a formar también una ciudad donde, perdón, el nombre de una persona que iba a suponer quién iba a contactar con él para hacerle cruzar la frontera. La cuarta pista llevaba a los estudiantes al BOE, a una norma concreta y específica donde había diferentes números y esos números daban lugar a una localización, a unas coordenadas. Introduciendo las coordenadas en un mapa se localizaba un lugar específico donde se iba a buscar a ese estudiante para cruzar la frontera. Y la quinta y última pista era un candado digital de la puerta del piso franco en la localidad de la pista anterior. Y se obtenía solución resolviendo un enigma jurídico, cuya respuesta era una palabra concreta que había que introducir en ese candado. Entonces, hubo algún grupo que sí consiguió llegar a este último punto, hubo algún otro que después de 3 intentos, pues el candado se bloqueó, y hubo uno más que, bueno, llegó a esta última pista, pero no pudo abrir el candado porque discriminaba entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, creo que fue un juego que interesó bastante. La duración del escape room, que era en un mismo día, pues funcionó bastante bien. Y los alumnos estuvieron bastante motivados durante todo el juego. En otras ocasiones, en lugar de hacerlo en una única sesión, lo he hecho en diferentes sesiones. Cada pista era un día o una parte de un día. De esa manera, lo que hago es neutralizar las pistas. Es decir, aquellos alumnos que consiguen terminar antes, pues se pueden abandonar el aula. Aquellos alumnos que tardan más, pues tienen que estar más tiempo hasta que consiguen resolver la pista. Pero al final, al día siguiente, todos empiezan a la vez. Y eso evita que entre unos y otros se puedan chivar pistas, que eso arruina un poco el juego. Y por último, quizás el futuro de los juegos sea la inteligencia artificial. Yo sé que ya hay varios docentes que la utilizan, pero bueno, a pesar de que he hecho muchos cursos sobre ello, todavía no he podido implementar el uso de la inteligencia artificial con los juegos. Sí se hace para generar tableros o personajes o historias del juego, pero no tengo muy claro de qué manera se puede implementar esa inteligencia artificial a la hora de jugar. No sé si hacerlo en plan como un juego de elige tu propia historia, donde tú vas resolviendo pistas como si fuera un escape room, pero tú vas por diferentes pasajes del juego y hasta que no pasas una pantalla no puedes resolver la pista siguiente, o bien hacerlo tipo videojuego. Pero claro, supongo que para este último haría falta algún tipo de curso de programación. Entonces, bueno, quizás creo bueno, tendría que examinar un poco
cómo se van a utilizar la inteligencia artificial en estos casos, porque me parece interesante. Espero también que en este congreso pues, me puedan dar alguna pista sobre cómo implementar en áreas jurídicas o en áreas de humanidades este tipo de juegos con inteligencia artificial, porque sí lo he visto en áreas científicas o en áreas de hospital, pero no en áreas de humanidades. Bueno, creo en definitiva que los juegos son un elemento, un recurso que es muy útil de forma esporádica, que no puede ser algo de forma habitual, porque entonces pierde ese espíritu de sorprender al alumno y además de motivar al alumno. En segundo lugar, es necesario que los alumnos tengan previamente pues, unos conocimientos que es necesario dárselos, pues, bueno, si no puede ser en texto, de alguna otra manera. Y también es importante que los alumnos tengan interés por trabajar un poco de forma previa a ese juego. Si no, al final, si los alumnos simplemente van a clase como quien puede ir al cine, pues evidentemente los juegos no van a funcionar. Pueden servir porque el alumno al final es como estar viendo preguntas y no sabe la respuesta y tampoco sabe la justificación de las mismas. Es necesario que el alumno trabaje un poco. Quitando esto, creo que los juegos son un elemento bastante interesante y en los próximos meses, en los próximos años, creo que habrá una evolución importante a este respecto. Bueno, espero que os haya gustado y estoy deseando poder compartir experiencias con otros docentes y asimismo bueno, pues que puedan plantear algún tipo de pregunta sobre esta ponencia. Muchas gracias y que tengan un buen día.